bueno, seguimos con este segundo bloque del juego en que andamos, un programa federal de derechos humanos, y hablando de derechos humanos vamos a estar conversando un poquito de esta ley de cupo laboral trans travesti que se aprobó en el día de ayer en el Congreso Nacional, y para eso tenemos ni más ni menos que a Zaira Millaqueo del otro lado. Zay, ¿cómo estás? Hola, buenos días, chicas, ¿cómo están? Hola, Zaira. Hola, Zay. Muy bien por acá. ¿Vos cómo estás? Emocionadas. La verdad que una felicidad, un entrecruzamiento de sentimientos muy fuerte con esta nueva ley. Así que nada, felices. Una lucha que viene desde hace muchos años, que ha tenido compañeras que han sido las impulsoras o que por ahí han sido quienes más han bregado por esto y que lamentablemente no la han podido ver, y muchas otras que sí, así que me imagino que de manera colectiva ha sido un gran impacto. Fue muy impactante esto, ¿no? Que vos bien lo mencionás, la cantidad de compañeras que han perdido la vida en el camino, y gracias a la visión política, a la trazabilidad de la lucha que le han dado, hoy nosotras, las nuevas generaciones, hoy nosotras las adolescentes, las juventudes, tenemos un nuevo futuro, claramente. Es un verdadero cambio de época esta ley. Así como lo plasmó la Ley de Identidad de Género en su momento, otorgándonos la identidad, cambiando nuestro rumbo de vida a 180 grados, yo creo que la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans va a venir a cambiar el rumbo de vida a muchísimas compañeras y compañeros también, y la verdad que le debemos estar eternamente agradecidas tanto a Diana como a tantísimas otras que pusieron a la identidad travesti, al ser trans, como eje político dentro de la agenda pública de los 90 para acá, y nunca más replegamos. Siempre estuvimos, nos mantuvieron allá arriba en la disputa por el sentido común, en la disputa política, y se nota en la materialización de estos derechos conquistados, ¿no? Así es. Y un poquito para ahondar en el texto de la ley, ¿nos podés comentar más o menos qué es lo que dice, cómo se implementa este cupo laboral? Y es una mirada muy integral la que se plasmó desde la creación del proyecto. Mónica Macha, todo el bloque del Frente de Todos, quedó más que evidenciado que acompañó el proyecto. Ya sabemos muy bien que el presidente, al inicio del momento complejo que estamos atravesando, decretó el cupo laboral travesti trans como una medida al Estado y a los privados, ¿no? La voluntad política siempre estuvo ahí latente. Sabemos muy bien que cuando se aproximan gobiernos nacionales y populares, claramente la ampliación de derechos es un hecho. Y particularmente este proyecto lo que tiene muy interesante es que contempla la mirada integral en torno al acompañamiento educativo, a los antecedentes penales, que no es un dato menor. Muchas de las compañeras mayores de 20, 30 años hemos sido quizás un tanto criminalizadas, otras, las mayores de 40, las mayores de 50 han sido brutalmente criminalizadas a la hora de poder salir a la calle, de poder vivir su vida plenamente. Antes de la Ley de Identidad de Género, obviamente eso era imposible. Se llevaban presa de 30, 60, 90 días solo por el hecho de estar vestida con ropa que supuestamente a la ley no nos correspondía. Y a partir de ahí esos antecedentes, según el texto de la ley, plantea que deben ser relevantes, y es más que importante esto, ¿no? Porque ese era un impedimento a la hora de poder acceder a un trabajo. Lo mismo la terminalidad educativa. Y la verdad que ya el hecho de que haya la intención de poner mujeres trans, travestis, varones trans dentro del Estado, ya marca directamente una transformación, ¿no? Aquellos niños, aquellas niñas, aquellas personas que vayan y sean atendidas por una travesti en alguna dependencia del Estado, claramente su mirada, su pensamiento va
a transformarse, va a cambiar, el ideario colectivo con esta ley va a ser transformado, ¿no? Zaira, retomo un cachitín tus palabras que decías, ¿no? Esto que, para la ampliación de derechos son necesarios los gobiernos populares, ¿no? Por supuesto. Ayer charlábamos un poco, sobre otras cuestiones, otros derechos que esta semana hemos implementado y por supuesto como siempre decimos, ¿no? Son las luchas históricas de las compañeras, los compañeros, les compañeres que han logrado estas cosas, pero la implementación siempre vienen de la mano, ¿no? De estos gobiernos, no son lo mismo. Otros gobiernos o te desaparecen o te asesinan o te reprimen o te dan palos, o sea, la lucha siempre va a estar, porque digo, ¿no? Los que venimos de organismos de derechos humanos lo sabemos, pero los logros siempre son en base a gobiernos populares, ¿no? Claro, y porque se dan los marcos, Ale. La verdad es que nosotras, por ejemplo, la sanción del aborto se dio dentro de un gobierno neoliberal en la primera discusión, pero sabemos muy bien cómo quedó, claro, cómo fue utilizado, cómo fue manipulado. Se vino a concretar en el gobierno de Alberto y claramente porque hubo intención política, porque hubo voluntad política. Claramente, esto queda más que evidenciado que nuestra lucha es escuchada y es considerada por un gobierno que claramente tiene la voluntad de llevarlo adelante y de hacerlo material, porque claramente considera que es el derecho el que se tiene que desplegar ahí. Y la verdad que a mí particularmente, yo como militante política y como aquella que cree en este proyecto, ¿no? Me emociona mucho porque claramente todas las luchas por las que hemos seguido, las luchas que se han escuchado, han cambiado mi vida completamente, han cambiado la vida de mis compañeras. Y la verdad que, ¿cómo no creer en eso? ¿Cómo no creer en el proyecto? ¿Cómo no creer en la política como herramienta? ¿Cómo no creer en la lucha? Es imposible no seguir adelante en esos ideales, ¿no? Sabés que a los organismos nos pasa exactamente lo mismo, así que compartimos ese sentimiento de creer. Y ahora, Zaira, porque ahora hay que estarles atentos a la implementación de esto, ¿no? Y sí. Que se lleve adelante como corresponde. La realidad es que particularmente en la provincia ya se viene desplegando y ya se viene implementando desde que asumió Axel y después de que María Eugenia Vidal la cajoneó 4 años la ley, pues ya estaba sancionada, pero la reglamentó ahí cuando se fue como también como una especie de manipulación, diciendo soy feminista, ¿no? Les doy la reglamentación que tanto pedían, pero no se hizo cargo. Y a partir de ahí, Axel está empezando a incorporar el cupo por medio del Ministerio Géneros, Mujeres y Diversidad de la provincia. Y yo creo que a partir de ahí se va a empezar a utilizar el mismo procedimiento, porque ya tienen bastante experiencia y a partir de ahí creo que se van a articular los ministerios, que sé que vienen trabajando en conjunto hace mucho tiempo. Y después el rol de las organizaciones no es menor. Nosotras como ciudadanas trans ya estamos trabajando con las compañeras en torno a esto, ¿no? A contener esta emoción, pero materializarla y llevarlo a la praxis. Y llevarlo a la praxis es trabajar, generar la conciencia política de lo que significa este hecho histórico, ¿no? De reapropiar este derecho, hacerlo valer y por sobre todas las cosas prepararnos, porque la verdad que, estamos en eso, ¿no? Elaborando perfiles laborales, elaborando currículum vitae, generando los debates necesarios para llevar adelante esta ley que es hermosa, la verdad, porque es emocionante saber el hecho de que, ahora nuestras compañeras van a poder contar con la posibilidad de decidir un poquito más, ¿no? De decidir y no tener como único designio el trabajo sexual, ¿no? En algún aspecto. Ahí hablamos de nación, de provincia, y sabemos que acá en el municipio de Bahía Blanca, en 2019, después de una larga lucha y de una militancia constante, sobre todo tuya, que te instalabas en el Consejo, se logró sancionar la ordenanza de cupo laboral trans también en nuestra ciudad. ¿Cómo viene ese hecho puntual acá en Bahía Blanca? Desplegaron
después de tantos años de gobierno que tiene nuestro intendente aquí en la ciudad, desplegaron una sola política en todos sus años de gestión para la comunidad travesti trans, que es la creación del registro que plantea la ordenanza. La ordenanza es clara, a partir de ahí paralelamente se tiene que crear la mesa de seguimiento en torno a la correcta aplicación de la ordenanza. Tuve la oportunidad de leer el decreto de reglamentación y no está dentro del decreto de reglamentación, solo está lo que disponen algunos artículos de la ordenanza. No es casual que no esté ese punto para mí. Yo creo que hay una intención de hacerlo de manera arbitraria, la aplicación, de manera completamente discrecional y bueno, yo estimo y espero que se pueda llevar adelante, más que nada porque es una pena que en nuestra ciudad no tengamos la posibilidad de tener un Estado presente. A ver, no me va a sorprender, pero bueno, las esperanzas son lo único que se pierde y los vamos a seguir intentando, vamos a seguir insistiendo porque es un derecho humano, como decían al principio, y tiene que estar el Estado presente para esta cuestión, tiene que estar a la altura del país que estamos teniendo, ¿no? Tiene que estar a la altura del cambio de época que estamos viviendo. Sí, vos hablabas de cambio de época y a mí se me viene a la cabeza esto de que muchas veces se hacen las leyes, quedan muy lindas en el papel, pero después en la implementación cuesta mucho o no se logra ese gran objetivo que tiene en el texto de la ley. Pero también me hace pensar que el cúmulo de leyes, en esta cuestión específica de género, vos nombrabas a la ley de identidad de género, antes el matrimonio igualitario y ahora esto del cupo laboral trans, y en lo que vos relatabas está el cambio cultural, ¿no? Naturalizar que vayas a cualquier oficina pública y que te atienda una persona cisgénero o una persona trans, creo que eso apunta también a una sociedad más igualitaria y sin discriminación, porque hoy en día todavía se sigue sufriendo la discriminación y sobre todo la violencia hacia las personas trans. Completamente. Y además de eso, Vicky, vos pensás que para nosotras ese romper con el ideario asignado, ¿no? Vos pensás que el hecho de poder estar dentro de un régimen laboral y a partir de ahí la lucha, ¿no? De encontrarnos dentro de esa lucha, claramente, si bien las leyes no son interpretadas, como vos decís, por la sociedad de forma tajante, de forma directa, hay una llegada. Yo pongo un ejemplo, en ese momento la ley de identidad de género era etérea, era completamente lejana cuando la sancionaron, porque más allá de que la luchamos y que la pedimos, era como alejado. Pero yo en mayo no tenía documentos y para enero tenía documentos. Entonces vos pensás que el cambio se da, ¿cómo se llama? La transformación se da dentro de nuestras vidas y dentro de nuestros entornos. Así que la verdad que más tarde o más temprano eso se va a materializar y eso se va a hacer carne y claramente va a cambiarnos la vida. Bueno, ¿Aye? Para decir. No, sigo profundamente emocionada. También pienso que las luchas que nos quedan, ¿no? Como decía Sai, sé que también en provincia nos queda la pensión para las compañeras trans, que es un debate que se está dando en la Cámara de Diputados, que espero próximamente tengamos media sanción y se den y podamos también debatirlo en el Senado y que sea ley, porque creo que eso también viene a darle más derechos también en la provincia a las compañeras y también desde el Estado a hacerse cargo de la violencia institucional que han sufrido las compañeras trans y ese reconocimiento que no solamente es económico, sino también desde el Estado provincial hacerse cargo de lo que sucede y transformarlo en derechos para las compañeras. Así que bueno, estamos ahí siguiéndolo con SAE, el proceso. Sin duda, ahí estaremos porque la verdad que siempre hablamos con las compañeras de Ciudadanas, las mayores, decimos, bueno, el cupo en algún aspecto no nos va a llegar a nosotras. Y bueno, ¿y qué hacemos? Y bueno, está esto, y bueno, vamos a acompañarlo porque así se va a gestar este nuevo derecho que yo estoy más que segura de que se va a dar, porque la verdad que es re necesario esa reparación simbólica para aquellas que padecieron la tortura, la persecución en dictadura, después de la dictadura, ¿no? Así que, en democracia, perdón. Y bueno,
ahí estaremos también para poner lo que hay que poner, el cuerpo, el alma, el espíritu, la cabeza, para que se dé. Bueno, y seguramente en ese momento también te volvamos a tener acá como entrevistada. Esperemos que sea pronto, que se conquiste un nuevo derecho prontamente. Y bueno, ha sido un gusto poder conversar contigo. Sabemos que siempre estás en la lucha y demás, así que te agradecemos mucho esta comunicación. El gusto es mío, compañeras. Un abrazo enorme y gracias por estar ahí siempre bancando, acompañando y sosteniendo la lucha. Es de todas. Besote grande y te queremos. Abrazo. Besote. Bueno, era Zaira Millaqueo, estuvimos conversando un poco sobre el cupo laboral trans, un nuevo derecho conquistado esta semana.